¿Alguna vez te has sentido atrapado en una prisión invisible? No una celda con barrotes de hierro, sino algo mucho más oscuro, algo que aprisionara, que corroyera su espíritu. Ya he sentido esto, y esta prisión tenía un nombre: adicción a la pornografía. Un abismo silencioso que se abrió ante mí, y sin darme cuenta, ya estaba cayendo. Al principio parecía inofensivo, una curiosidad, una distracción, un alivio para el vacío que llevaba en el pecho. Fue como una puerta que abrí pensando que podía salir en cualquier momento. Pero esa puerta nunca volvió a cerrarse. Cada clic era una cadena que me envolvía, apretándose más y más. Creía que tenía el control, pero era mi adicción a la pornografía la que me controlaba. Cada noche prometí que sería la última vez, y con cada amanecer, la culpa me aplastaba. Pero ¿sabes qué es peor? No era solo una costumbre, era un secreto sucio que oculté a todos. Fingí ser alguien fuerte, alguien en paz, pero por dentro estaba destrozado. El espejo me dio una mirada vacía, llena de vergüenza, y a medida que me hundía más y más, esa voz interior continuó susurrándome: nunca te liberarás de esto, eres demasiado débil. Y tal vez fuera verdad, porque aunque sabía que me estaba destruyendo, seguí regresando. Era como si una sombra me acompañara, un peso invisible que llevaba a todas partes. En el trabajo, en casa, incluso entre amigos, estaba allí pero no estaba. Mi mente estaba cautiva, esclavizada por imágenes que ardían como llamas en mi conciencia. Me volví cada vez más prisionero de ese abismo. Mis oraciones estaban vacías, mi corazón estaba endurecido. Sabía que estaba mal, sabía que me estaba alejando de Dios, pero no podía parar. La adicción a la pornografía era como un veneno que consumía, sabiendo que me estaba matando por dentro. Con cada caída, la culpa era un puñal que me desgarraba el alma, pero las ganas regresaban y volvía a caer. Y en medio de esta oscuridad, comencé a tener pesadillas, sueños que parecían más reales que la vida misma. Me vi cayendo en un abismo sin fin, rodeada de sombras que susurraban mi nombre, burlándose de mi debilidad. Y en el fondo de ese abismo, había una voz fría y cruel que decía: tú eres mía, siempre serás mía. Me despertaba jadeando, sudando frío, pero la pesadilla continuaba, incluso con los ojos abiertos. Eso es lo que me hizo la adicción a la pornografía. No era solo un hábito sucio, era una prisión espiritual, una prisión donde los barrotes estaban hechos de vergüenza, las cadenas estaban hechas de culpa y el carcelero era yo mismo. Y cada día que pasaba, me hundía aún más. Era como si mis fuerzas se estuvieran agotando, como si estuviera en una corriente oscura que me arrastraba sin piedad. Intenté luchar, intenté escapar, pero la sensación de impotencia era asfixiante. Y lo peor, creí que estaba solo, que nadie entendería jamás el peso de esa vergüenza, que nadie descubriría jamás el monstruo que escondía detrás de mi sonrisa. Pero tal vez tú también hayas sentido esto. Quizás sepas lo que es estar atrapado en una prisión invisible, donde el carcelero eres tú mismo. Si este es tu caso, si algo de lo que te estoy diciendo tiene sentido para ti, necesito que hagas algo ahora. Deja aquí en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención hasta el momento. Comparte lo que sientes, porque sé lo que es luchar en silencio, pensando que nadie entiende tu historia. Tu comentario podría ser exactamente lo que alguien necesita leer para darse cuenta de que tampoco estás solo. Y si este contenido tiene mucho sentido para ti, si te hace reflexionar, échale un vistazo. Si te gustó y te suscribiste al canal, para que este video llegue a más personas que tal vez estén atrapadas en el mismo abismo en el que una vez estuve yo. Quería creer que tenía el control, que era solo una distracción temporal, algo que podía dejar cuando quisiera. Pero esa fue la mentira más grande que me dije a mí mismo. La adicción a la pornografía no fue solo una elección. Era una prisión invisible que me envolvía con promesas vacías. Al principio fue como una chispa, una pequeña curiosidad que ardía suavemente, pero pronto se convirtió en un fuego que consumió todo a mi alrededor. Me engañaba pensando que me daba placer, que era una forma de aliviar el estrés, de olvidar mis problemas. Pero en el fondo, cada vez que caía, se formaba dentro de mí una nueva capa de culpa y vergüenza. ¿Y sabes qué es peor? Creí que nadie lo sabría jamás. Ese era mi secreto, pero no me di cuenta de que los efectos quedaron grabados en mi vida.
Mis relaciones perdieron sentido. Mis días se llenaron de una constante sensación de vacío. Sonreí, pero era una sonrisa falsa. Estaba rodeada de gente, pero me sentía sola. Me convertí en actor de mi propia vida, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro sabía que estaba perdida. Era como si viviera dos realidades, uno en el que me veían como alguien normal, y otro en el que era prisionero de mi propia debilidad. Y lo peor de todo, la mentira no estaba solo en los videos que vi, la mentira estaba en mí. Me mentí a mí mismo diciendo que tenía el control, que podría parar en cualquier momento, pero no era verdad, porque la verdad es que estaba sumergido en una ilusión de placer que nunca satisfacía, un deseo que nunca terminó, y cada vez que buscaba alivio, salía sintiéndome más vacío que antes. Me dije a mí mismo que era la última vez, pero en el fondo sabía que no lo era. Fue una repetición interminable, un ciclo que me arrastró más profundamente. Cada clic fue una promesa incumplida. Cada imagen era una nueva cadena que me colocaba a mí mismo. Y me pregunté, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo podría yo, que antes tenía sueños y esperanzas, perderme ahora en este abismo? Porque eso es lo que era, un abismo, un pozo sin fondo donde caí. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que, aunque sabía que me estaba destruyendo, seguía regresando. Era como si algo más fuerte que yo me estuviera tirando, como si una fuerza invisible estuviera decidida a mantenerme atrapado. Vi mi vida desmoronarse, poco a poco. Las cosas que antes me daban alegría ya no tenían sentido. El brillo de mis ojos desapareció. Las palabras que salieron de mi boca estaban vacías. Me convertí en un fantasma, un pálido reflejo de lo que una vez fui. Y nadie lo sabía. Nadie se dio cuenta de lo que estaba enfrentando, porque me convertí en un maestro en esconderme. Esconde la desesperación, esconde la culpa, esconde la vergüenza, pero el dolor no podía ocultarme a mí mismo. Lo llevaba en cada pensamiento, en cada mirada vacía al espejo, y cuando cerré los ojos para dormir, el silencio era ensordecedor, un silencio que gritaba todos mis fracasos, que me recordaba cada vez que había caído. Me sentí sucia, indigna, y esa voz susurró en mi mente: nunca cambiarás, nunca te liberarás. Eso es lo que hizo la adicción a la pornografía. No solo me robó el tiempo, sino también mi esencia. Me convirtió en alguien que odiaba ser, y me pregunté desesperadamente, ¿alguna vez escaparé de esto? ¿Hay alguna salida? ¿O estoy condenado a vivir así para siempre? Comentario: entiendo esta prisión. Pensé que lo peor ya había pasado, que el peso de la culpa y la prisión invisible de la adicción a la pornografía estaban por los suelos, pero me equivoqué, porque fue esa noche, cuando el silencio pareció tragarlo todo, cuando comenzó el verdadero terror. Cerré los ojos tratando de escapar de mis pensamientos, pero en lugar de descansar, me sumergí en una pesadilla que parecía más real que la vida misma. Me encontré en un lugar oscuro, un abismo sin fin. El aire era pesado, sofocante, y a mi alrededor, voces susurraban palabras que no podía entender, pero que conllevaban una agonía que era imposible de ignorar. Intenté correr, pero mis pies quedaron atrapados en algo que no podía ver. Cuanto más luchaba, más me envolvía la oscuridad, y entonces lo vi, una figura oscura, alta, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Su mirada atravesó mi alma, exponiendo cada mentira, cada secreto sucio que intenté ocultar, y cuando sonrió, un frío punzante recorrió mi cuerpo. No podía hablar, no podía gritar, me quedé paralizado, atrapado en esas sombras que ahora se extendían como manos, tratando de atraerme hacia ellas. Era como si algo reclamara mi alma, como si yo fuera una presa más en un banquete de oscuridad. Tú me perteneces, sonó esa voz, fría y cruel, y en ese momento, la desesperación me consumió. Sabía que no era solo un sueño, era un reflejo de mi realidad, una visión del abismo hacia el que me dirigía, porque cada vez que caía en la adicción, cada vez que cedía a ese placer momentáneo y vacío, daba un paso más hacia ese lugar oscuro. Quería despertar, quería escapar, pero sentí como si estuviera atrapado allí para siempre. Fue entonces cuando apareció a lo lejos una tenue luz, una luz que parpadeaba como una vela a punto de apagarse. Extendí la mano, desesperadamente, tratando de alcanzarla, y mientras luchaba contra las sombras que intentaban detenerme, esa luz pareció crecer, alejando la oscuridad.
pero la voz seguía resonando burlándose de mí. Nunca escaparás, eres mía. Y entonces, como si me sumergiera en agua helada, me desperté. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor, mi corazón se aceleraba y el silencio en la habitación parecía un grito. Regresé, pero la sensación de terror continuó, porque en el fondo sabía que ese sueño no era solo una ilusión, fue una advertencia, un reflejo de lo que estaba pasando dentro de mí. No estaba simplemente atrapado en una adicción, estaba siendo consumido por algo mucho más grande, algo que quería arrastrarme hacia ese oscuro abismo. Comentario: una vez tuve una pesadilla que parecía real. Desperté de esa pesadilla, pero la sensación de terror no desapareció. De hecho, parecía haberse aferrado a mí. Cada sombra en mi habitación parecía esconder algo. Cada silencio era un eco de aquellas voces que escuchaba. Mi corazón seguía latiendo rápido, y aunque sabía que estaba despierta, una parte de mí todavía estaba atrapada en ese oscuro abismo. Pero el verdadero infierno no era lo que había soñado, era lo que vivía cuando desperté, porque la adicción a la pornografía no era solo una tentación ocasional, era una batalla constante, una guerra invisible que se desarrollaba en mi mente todos los días. Me desperté decidido a cambiar, prometiéndome que no volvería a caer. Pero el silencio de la noche fue suficiente. El vacío de otro día sin propósito fue suficiente, y me encontré siendo arrastrado de nuevo, como una marioneta controlada por hilos que no podía ver. No podía hablar con nadie sobre eso. ¿Cómo podría? ¿Quién creería que alguien como yo, alguien que intentaba parecer tan fuerte, tan confiado, estaba siendo consumido por algo tan sucio? Me aislé, me sumergí en excusas, fingiendo que todo estaba bien, que era solo cansancio, solo una fase, pero en realidad me estaba hundiendo. Y cuanto más intentaba ocultarlo, más profundamente caía. Lo que más me destruyó no fue solo el acto en sí, sino el ciclo de culpa que siguió. Me sentí sucio, débil, indigno. La vergüenza me asfixió, y sin embargo, mientras la conciencia aplastaba mi pecho, el deseo regresó como una tormenta. Me hicieron retroceder, siempre retrocedieron. Era como si estuviera atrapado en una cadena invisible y la llave estuviera fuera de mi alcance. Y cada vez que caía, cada vez que cedía, me odiaba un poco más. Me miré al espejo y ya no reconocí ese rostro. Vi a alguien que había perdido el brillo en sus ojos, alguien que escondía oscuros secretos detrás de una sonrisa forzada. Y peor aún, empezaba a creer aquellas palabras que resonaban en mi pesadilla. Nunca escaparás, eres mía. Intenté luchar solo, intenté distraer mi mente, intenté ocupar mi tiempo en otras cosas, pero fue como poner una venda en una herida abierta. Nada funcionó, nada llenó ese vacío. Estaba atrapado en una trampa que yo mismo había creado, y la desesperación se convirtió en mi única compañera. Pero incluso en medio de esta oscuridad, había algo dentro de mí que no quería darse por vencido. Una voz débil, casi apagada, que todavía creía que había una salida, que de alguna manera, aunque no lo vi en ese momento, había una verdad oculta que aún no había descubierto, una verdad que podría liberarme. Comentario: ya he luchado contra algo que parecía imposible. Fue en medio de esta desesperación asfixiante que algo en mí finalmente se rompió. Ya no podía fingir que tenía el control, ya no podía sostener esa mentira que me estaba destruyendo poco a poco. Estaba hecho pedazos, y en ese vacío, en una noche como cualquier otra, caí de rodillas. Ya no había máscara, ya no había orgullo, solo yo, sola, y el silencio que parecía pesar como una montaña. Dios, ayúdame, susurré con la voz quebrada. Fue una oración simple, casi un susurro desesperado, pero llevaba consigo todo el dolor que había ocultado durante tanto tiempo. No fue una oración ensayada, no fue una frase hermosa, fue un grito de alguien que sabía que estaba perdido. No esperaba una respuesta. Para ser honesto, ni siquiera estaba seguro de si alguien estaba escuchando. Pero en ese instante, algo cambió. No fue una luz brillante lo que apareció en la habitación, ni una voz atronadora desde el cielo, pero algo dentro de mí empezó a calmarse. Era como si ese silencio aplastante comenzara a desmoronarse, como si una presencia invisible estuviera a mi lado, rodeándome de una manera que no podía explicar. No era la ausencia de problemas, sino una paz que no había sentido en mucho tiempo, una paz que me hizo creer, aunque fuera por un momento,
que no estaba sola. Y fue a partir de entonces que comencé a ver que luchar solo era exactamente lo que me mantenía atrapado. Tenía miedo de abrirme, de admitir que necesitaba ayuda, de exponer mi vergüenza. Pero ese grito silencioso que di esa noche fue el primer paso, porque allí, de rodillas, me di cuenta de que había algo más allá de la oscuridad, que había una luz que todavía no conocía del todo, una verdad que no había explorado. Pero este descubrimiento no significó que todo hubiera cambiado de la noche a la mañana. De hecho, la lucha continuó. El deseo todavía estaba ahí. Las tentaciones no desaparecieron como por arte de magia, pero ahora ya no estaba solo. Empecé a buscar, no solo una solución instantánea, sino un camino. Empecé a escuchar, a comprender que la liberación no era solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino de verdad, una verdad que necesitaba descubrir. Y ahí fue donde comenzó mi viaje de transformación. Un paso a la vez, una elección cada día. Ya no estaba simplemente huyendo de la oscuridad, estaba caminando hacia la luz, aunque todavía no la entendía del todo. Comentario: yo también necesito esta paz. Quisiera decirles que después de esa oración, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos, que amanecí a la mañana siguiente libre, sin deseos, sin tentaciones, sin el peso de esa vergüenza que cargaba. Pero esa no es la verdad, porque la verdadera liberación no es un truco de magia, es un viaje. Y el primer paso fue entender esto. Necesitaba algo más que fuerza de voluntad. Realmente necesitaba comprensión, un cambio de mentalidad. Empecé a buscar, no solo luchar contra la adicción, sino comprender por qué estaba tan atrapado en ella. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el problema no era solo lo que veía, era el vacío que estaba tratando de llenar. Fue un escape de mis miedos, mis frustraciones, la soledad que no tuve el coraje de afrontar. Estaba tratando de adormecer el dolor en lugar de curarlo, y hasta que lo enfrentara de frente, seguiría cayendo. Entonces decidí rodearme de verdades que había ignorado durante tanto tiempo. Comencé a leer, a escuchar a personas que habían pasado por la misma lucha. Encontré fuerza en los testimonios de quienes habían ganado. Cada historia que escuché fue como una luz en la oscuridad, mostrándome que no era el único, que no estaba solo, y eso me dio fuerzas para continuar. Descubrí que la verdadera curación no consistía solo en luchar contra la adicción, sino en llenar mi vida con algo más grande, porque un corazón vacío siempre encuentra algo a qué aferrarse, pero un corazón lleno de verdad, de propósito, no se deja engañar tan fácilmente. Comencé a buscar la presencia de Dios no como un escape, sino como un ancla. En lugar de ocultar mi vergüenza, la saqué a la luz, confesé, admití mis debilidades, y poco a poco, lo que antes era una corriente invisible empezó a perder fuerza. No fue una batalla fácil. Hubo días en los que me sentí débil, en los que las tentaciones parecían gritar más fuerte. Pero la diferencia era que ahora sabía que no estaba sola. Cada caída se convirtió en una lección. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un paso hacia la libertad. Ya no estaba luchando por escapar de la oscuridad, estaba luchando por vivir en la luz. ¿Y sabes lo que aprendí? Esa verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez. Esa vergüenza pierde su poder cuando sale a la luz. Ese verdadero poder reside en la humildad de reconocer que no puedo hacerlo solo, pero que no necesito luchar solo. Y luego me di cuenta de que no se trataba solo de mí. No fue solo mi lucha, mi vergüenza, mi silencio, porque mientras pensaba que era el único atrapado en esa oscuridad, comencé a ver que había muchos otros, personas que estaban perdidas, escondiendo el mismo secreto, cargando el mismo peso, y fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. Lo que antes era solo una batalla personal se ha convertido en una misión, porque sabía lo que era ahogarse en la culpa, sabía lo que era sentirse solo, creyendo que no había salida, pero también sabía que había una salida, y esa verdad no era algo que pudiera guardarme para mí. Recuerdo la primera vez que decidí hablar. No fue fácil, fue como abrir una herida delante de todos, admitir mis debilidades, exponer mi pasado, pero ya no hablaba desde una posición de derrota, hablaba desde un lugar de transformación, porque ya no era solo una víctima, yo era alguien que había encontrado un camino, que había sentido la luz atravesar la oscuridad más profunda, y necesitaba compartir esto. Las personas que antes evitaba ahora se convirtieron en oportunidades.
Cada conversación fue una oportunidad para acercarnos y decir, sé cómo te sientes, pero no estás solo. Y me di cuenta de que al hablar, no solo estaba ayudando a los demás, también me estaba empoderando a mí mismo. Cada vez que contaba mi historia, el peso de la vergüenza era menor, porque la luz reveló lo que las tinieblas no pudieron soportar. Empecé a darme cuenta de que mi silencio era un arma en mi contra. Pero cuando hablé, cuando saqué la verdad, el poder de esas cadenas invisibles empezó a desaparecer, y cuanto más hablaba, más veía que lo que alguna vez fue una debilidad se estaba convirtiendo en una fortaleza. Lo que una vez fue una prisión, ahora se convirtió en un testimonio. Y eso me dio un propósito. Esto me hizo comprender que mi dolor no había sido en vano. Empecé a escuchar las historias de otras personas. Vi en sus ojos la misma desesperación que yo alguna vez cargué. Pero ahora podía mirarlos y decir con total certeza, hay esperanza. Lo sé porque estuve allí y me fui. Y fue entonces cuando comprendí que ya no podía permanecer en silencio. Porque mientras tuviera voz, mientras pudiera comunicarme con alguien que todavía estaba estancado, no podía simplemente quedarme en silencio, porque la verdad no es solo una luz, es una llama que hay que transmitir. Comenta allí, yo tampoco me quedaré callado. Y si has llegado hasta aquí es porque algo en este video te habló directamente. Quizás te viste en alguna parte de mi historia, quizás conoces a alguien que está viviendo esta misma pesadilla en silencio. Y quiero que sepas que no estás solo, porque el camino hacia la libertad comienza cuando se expone la verdad, cuando la luz ilumina lo que antes estaba oculto. Entonces, si este mensaje tuvo sentido para ti, si de alguna manera te tocó el corazón, te invito a dejar tu comentario a continuación, escribiendo, estoy contigo hasta el final. Leo cada comentario, y saber que este mensaje te llegó, me da fuerzas para continuar. Suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Aquí hablamos de verdades que transforman. Y si sentiste que esta historia te ayudó, deja un me gusta. Esto no es solo un número, es su manera de decir que valió la pena compartirlo con usted. Y si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que querrás ver el siguiente video. Allí te diré cómo superar los pensamientos que te frenan, incluso después de que decidas cambiar. Créame, no querrá perderse esta parte. Nos vemos allí.